Julio Borges, no veo la posibilidad de que Maduro permanezca en el poder para fin de año. El líder opositor, un asesor del presidente interino Juan Guaidó, y su embajador en el Grupo de Lima, sostiene que las sanciones petroleras estadounidenses, la presión internacional y el colapso económico pronto expulsarán al régimen actual. El estancamiento político en Venezuela enmascara signos de que el fin del gobierno de Nicolás Maduro se está acercando rápidamente. Julio Borges, ex jefe de la Asamblea Nacional que vive en el exilio en Colombia desde principios del año pasado, dice que el cambio político está más cerca de lo que muchos esperan. No veo la posibilidad de que Maduro permanezca en el poder para fin de año, asegura. Según una figura de la oposición. Hablando objetivamente, le es imposible superar todas las dificultades internas y externas que enfrenta. La última crisis política de Venezuela comenzó en enero, cuando Juan Guaidó, el sucesor de Borges como líder de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente. Mientras que Estados Unidos y otros 50 países han reconocido a Guaidó como jefe de Estado de Venezuela, su movimiento de protesta se ha estancado en las últimas semanas mientras los manifestantes luchan por la supervivencia cotidiana en medio de apagones, arrestos de aliados clave y el continuo apoyo de los militares a Maduro. Pero Borges, un asesor de Guaidó y su embajador en el Grupo de Lima, sostiene que las sanciones petroleras estadounidenses, la presión internacional y el colapso económico de Venezuela pronto expulsarán al régimen actual. Están sucediendo muchas cosas invisibles, dijo en una entrevista en la oficina de Bloomberg en Nueva York. Estamos empezando a ver algunos signos muy claros de división concreta o fracturas dentro del establecimiento político y las Fuerzas Armadas. Descartó la posibilidad de discusiones con el régimen sobre una transición. Maduro está absolutamente cerrado a las negociaciones, y está siguiendo el guión de Guerra Fría de Cuba que dice que solo tienen que resistir para poder permanecer en el poder, dijo. Elecciones este año en Caracas. La Asamblea Nacional aprobó una propuesta para cambiar las autoridades electorales del país, y convocar elecciones generales dentro de 7 a 9 meses. En un esfuerzo por mantener la presión sobre el régimen socialista del autócrata. Pero con el órgano legislativo despojado de su poder, el movimiento sigue siendo en gran parte simbólico. Elecciones libres significa elecciones sin él en el poder, dijo. Borges apoya la idea de elecciones sin Maduro. La oposición podrá organizar una votación este año que contaría con el apoyo internacional, incluso de parte de algunos de los patrocinadores del gobierno actual, agregó. Estoy seguro de que Rusia y China estarán dispuestos a unirse a un proceso en el que se respetarán todos los intereses. El surgimiento de Guaidó y una guía para la restauración democrática aún se consideran la ruta más prometedora para la transición política en la nación sudamericana. Según un informe del Grupo de Trabajo sobre Venezuela del Diálogo Interamericano publicado este mes. En la actualidad, sin embargo, parece lejos de inevitable, señala el informe. Salamanca. No le veo posibilidad a Maduro de retener por un tiempo más el poder. Este viernes el politólogo Luis Salamanca, destacó que no le ve posibilidad a Nicolás Maduro en el corto plazo de retener por un tiempo más el poder. En entrevista con Román Lozinski, transmitida por Circuito Éxitos, recalcó que estamos como en un callejón sin salida y Maduro está resistiendo en ese callejón. Bajo su óptica, estamos en un proceso político en el que el país democrático retomó su iniciativa, y le plantó la cara a un régimen que está en su fase final. Para Salamanca, Chávez y Maduro extinguieron la Venezuela moderna que construimos. En este sentido, consideró que se disolvió el modelo de vida en el que crecimos. Vivimos un momento de repunte de la idea democrática. Estamos como en la naturaleza. Logra sobrevivir el más fuerte, el que tiene más condiciones. Sostuvo que hay gente que a pesar de estar viviendo la crisis es chavista, eso lo respeto,
pero para mí el chavismo está en proceso de extinción. A su juicio, los del gobierno de Maduro viven en un mundo fantasioso, tratan con eso de transmitir la idea de que están gobernando, de que están haciendo algo bueno por el país, están tratando de sobrevivir en el poder. El mensaje del gobierno a Guaidó respecto a la última acción del SEBIN sobre el colaborador del jefe del Parlamento, Juan Guaidó cuestionó, ¿por qué detienen a Marrero? Ahí manejo una hipótesis, es un mensaje a Guaidó. Con él no han podido, lo intentaron y lo echaron para atrás, no le han podido llegar pero lo están intentando. El politólogo apuntó que la vía que está dando mejores resultados es la del socavamiento interno. Quieren desarticular al equipo. Por eso, hay que demostrar que lo mejor para Maduro es que negocie. En el bloque democrático, Guaidó está ganando puntos. Expresó además que el régimen probablemente esté en una etapa de descomposición interna de sus bases, y ese es un proceso que uno no sabe cuándo va a producir un efecto más importante pero está en curso. Con la detención de Roberto Marrero le están diciendo al mundo que no tienen argumentos políticos para enfrentar la situación, les queda solo el argumento represivo. Nicolás Maduro enfrenta más débil que nunca el torbellino político, social y económico que padece Venezuela. Están lanzando acciones de represión selectiva, concluyó. Casi el 80% de la población quiere que salga del poder y que lo haga este mismo año, según la última encuesta realizada por Data Analysis, una de las firmas más prestigiosas del país. Y no solo eso, pese a las constantes embestidas del imperio mediático montado por el chavismo con dinero público, hasta 4 dirigentes opositores duplican al hijo de Chávez en popularidad. Empezando por Leopoldo López, el preso político más emblemático de la revolución, y siguiendo por el gobernador Enrique Capriles, promotor del proceso de revocatorio iniciado contra el primer mandatario. En este listado también se incluyen a Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea, y a Ari Falcón, gobernador de Lara y líder exchavista de Avanzada Progresista. Y se ha perdido confianza en esa fuerza, y si termina en un proceso electoral va a ser demolido, asegura Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Hoy todo el chavismo se fue al barranco de Maduro. Maduro sufre un debilitamiento muy importante en el soporte popular, sostiene el politólogo, quien además asegura, basándose en las encuestas, que el chavismo no tiene ningún otro líder con conexiones populares. Diosdado Cabello, jefe militar de la revolución, ha perdido una elección tras otra. Una afirmación que a nadie sorprende. Tan temido como poco querido, el antiguo presidente del Parlamento ha dejado de acudir a los plenos para refugiarse en su programa de televisión. Con el mazo dando, y en la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. La doble figura de Maduro y Cabello no solo es cuestionada en la oposición, que vive su mejor momento estadístico. También en el seno de la revolución han surgido voces poderosas que no solo reclaman un cambio de tercio, sino que también adelantan que algunos de ellos votarían en contra del presidente llegado el momento. A las ya conocidas del ex vicepresidente Jorge Giordani, gurú marxista de Chávez, y los ex ministros Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio o Víctor Álvarez. Se han unido la corriente crítica Marea Socialista, militares del 4F, golpe de Estado que lideró Chávez en 1992, el pensador Heinz Dieterich, creador del concepto socialismo del siglo XXI. El general Cliver Alcalá y, por encima de todos, el general y exministro de Interior Miguel Rodríguez Torres, un peso pesado en el ejército y en las filas bolivarianas. Hay grupos importantes que quisieran que él se fuera y poderlo cambiar por otro actor, también del chavismo, asegura el presidente de Data Analysis. Y es en este juego político en donde entra en danza el famoso proceso revocatorio emprendido por la oposición contra el primer mandatario. Bandera del constitucionalismo bolivariano,
El referéndum revocatorio es hoy una amenaza muy poderosa contra la revolución. El proceso se encuentra en validación hasta final de mes. Tras confirmarse más de 400.000 firmas, solo son necesarias 195.000. Pero sobre él pesan los nubarrones que empuja el Tribunal Supremo. La oposición teme que una nueva sentencia frene el proceso para salvar la cabeza del presidente. En los mentideros políticos de Caracas se espera una decisión inmediata. De seguir adelante, el Consejo Nacional Electoral doblegaría sus esfuerzos para que no se lleve a cabo este año, porque si Maduro pierde el referéndum se deberían disputar unas elecciones presidenciales casi imposibles para la revolución. En cambio, si se retrasa hasta el año que viene, Maduro impondría el nombre de su sucesor hasta acabar la legislatura en diciembre de 2018.